bienvenido. Muchas gracias damos a Dios porque podemos tener un nuevo encuentro virtual. Gracias a Dios por las herramientas que tenemos para poder seguir estando uniéndonos al mismo tiempo, poder leer las mismas palabras desde la Biblia, poder cantar las mismas canciones y poder estar en un mismo sentir. Como dice la Biblia, tenemos un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Salvador, Jesucristo. Te invito a que puedas abrir tu Biblia en el día de hoy, en el Salmo 136. Y esta semana vino a mi corazón un pensamiento muy especial por un video que vi de un hermano. Y en Juan, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, le dice Jesús: ustedes adoran lo que no conocen. Y este pensamiento nos lleva a reflexionar y a decir: vamos a cantar, vamos a adorar a Dios. ¿Realmente lo conocemos? ¿Estamos cantando a alguien o algo que conocemos? Miren lo que dice el Salmo 136, el himnario de la Biblia. Dice así: den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Otra traducción dice: porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios de dioses. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor de señores. El versículo 4, den gracias al único que puede hacer milagros poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Cuál es el milagro más impresionante, más que la creación, que el Señor Dios hizo? Fue cambiar los corazones y darnos una salvación y una vida nueva. ¿Conoces al Señor? ¿Conoces su salvación? Que en esta mañana puedas ser confrontado por Él y que podamos cantar juntos a este Dios todopoderoso. Y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Cantamos al Dios de dioses, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tú me diste aquí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. No hay nadie que haga sus milagros. No hay otro Dios como Él. Demos gracias al Señor. Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia,
en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte. Cantamos, iglesia. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Él es el único que hace maravillas. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El Rey de Reyes, amado Dios. Bueno, su misericordia es para siempre. Él nos perdona y nos salva. Su misericordia es para siempre. Vamos a cantar al Señor, a un Dios poderoso que nos salva, que nos cambia. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. En esta mañana la alabamos. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, eres fiel. Él es el único que hace milagros poderosos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Se escucha tu voz, iglesia, en esta mañana. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna es para siempre. Y vamos a cantar. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, 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 te adoramos hoy, eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Amén. Este viernes a las 19 horas tenemos reunión de mujeres a través de Zoom.
Nos va a estar trayendo la palabra desde Montevideo la hermana Yolanda Quiriquian. No te la pierdas. Qué bueno que podamos estar conectados, que podamos ver los videos que momento a momento se pasan durante la reunión, la invitación a los adolescentes, a los jóvenes, los ministerios que está teniendo la iglesia. Y todo cuanto queremos hacer es agradar a Dios y compartirlo con vos que estás del otro lado y todos juntos buscar al Señor. Completando la lectura del Salmo 136 y con la misma pregunta, ¿conocemos a Dios? Nos va a seguir hablando el Salmo desde el versículo 5, dice así: den gracias al Dios que hizo los cielos con tanta habilidad. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que ubicó la tierra en medio de las aguas. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo las lumbreras celestiales. Su fiel amor perdura para siempre. El sol para que gobierne de día y la luna y las estrellas para que gobierne la noche. Su misericordia, su fiel amor perdura para siempre. Este es nuestro Dios, que podemos conocerle más si disponemos nuestro corazón a experimentarlo en nuestra vida cotidiana. Vamos a cantar a ese Dios. Iglesia. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, eres adorado. Y esta mañana te glorificamos. Decimos juntos, aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración, Dios imparable, de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Control. No me falta nada si te tengo a ti. Él es suficiente. No me falta nada si te tengo a ti. ¿A quién más vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eres alabado, eres exaltado. Tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Ya una sola voz nos unimos hoy. Te cantamos Dios en adoración,
control de cada situación. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Él me perdona, me salva, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. ¿A dónde más vamos a ir? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, palabras que nos trascienden. Sos vos nuestra guía, Señor. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Una vez más, y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti, porque para siempre es tu misericordia. No me falta nada si te tengo a ti. Una vez más, no me falta nada si te tengo a ti. Porque para siempre es su misericordia. Él es el Todopoderoso Dios. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener fe. Debes tener fe. Así como un paracaídas tiene una función especial, y si vos fueras a saltar de un avión y tuvieras tu paracaídas, estaría bueno confiar en ese paracaídas porque sabes que te va a amortiguar tu caída, te va a salvar. Pero el paracaídas por sí solo no hace nada, tenés que abrirlo. Así también, confiar en Cristo, caminar con Cristo, no es solamente tenerlo como un accesorio o como una funcionalidad, solamente como una fe, sino como una vivencia, como un uso de la fe. El Señor te llama a conocerlo, a caminar con Él, a vivir con Él. Esta última canción que vamos a cantar, su estribillo dice que nos anima a confiar en Él, a confiar en sus promesas, porque Él las mantiene y las cumple. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia.
es el mismo ayer, hoy y siempre. Muros rodeando estoy, pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. Entonces decimos: En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. así es. Nuestra esperanza y nuestra fe solamente en Él. Así dice su palabra. Es necesario quien se acerca a Dios debe creer que le hay, debe buscarle de todo corazón. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, y que mi corazón te alabará. Podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. La iglesia canta: En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. ¿a dónde más vamos a ir? Tenemos un Dios todopoderoso. Búscalo de todo corazón, confía en Él. Porque Él es el que hace milagros. Él es el único. Él es el que perdona los pecados. Él es el que salva. Él es el que restaura. Él hace lo imposible. Entonces cantamos: Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en
lo harás otra vez. Sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Sí, Señor, tú eres fiel. Amado Dios, en este momento te estamos buscando de todo corazón, Señor. Nos ponemos al frente de tu palabra y queremos pedirte que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos enseñe más tu corazón, que nos muestre tu persona, mostranos tus atributos, mostranos a Jesús en este momento, Señor. Mostranos el corazón de Jesús. Aquel que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque para siempre es tu misericordia. El milagro más grande, el cambiar las vidas, el hacer nuestro testimonio, el formar nuestra vida. Vos sos el que lo hizo. Vos sos el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que hizo el mar, el que hizo el sol, la luna, pero también el que salva y el que cambia los corazones, el que hace lo que nadie más puede hacer. Háblanos en este momento a través de Kevin. Toma su vida, toma su corazón, que él pueda hacer como tu boca, que pueda hablar delante de vos y de parte de vos, para todos nosotros y para todos aquellos que estamos participando. Oramos en el nombre de Jesús agradecidos, diciéndote gracias porque para siempre es tu misericordia. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a proceder con este estudio y el título de este estudio es Ser cristiano desde lejos. Si Dios nos permite, vamos a abarcar el capítulo de Juan capítulo 18, versículo 15 hasta el 18 y el 27 hasta el 29. Entrecortados porque vamos a abarcar lo que es la negación de Pedro, un poco en profundidad. Muy bien, haciendo un repaso del capítulo anterior, vimos cómo Jesús fue acusado, golpeado, interrogado y también fue sustituido o cambiado por Barrabás. Todo esto debía acontecer para que se cumpliera cada profecía detallada en la palabra de Dios. Además, vimos cómo Jesús tuvo que cargar con el peso de la ley corrupta e injusta dada por los fariseos y por los romanos. En este caso, Pilato, que tuvo mucho que ver ahí. Y también leímos en el mismo capítulo que Pedro niega a Jesús. Entonces, vamos a profundizar de cómo y por qué Pedro niega a Jesús 3 veces. Esto lo podemos encontrar, como decimos en Juan 15, a partir de 15 hasta el verso 29, vamos al entrecortado, y de una manera más enriquecida lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos,
capítulo 14, 66 hasta el versículo 72. Estos dos evangelios abarqué para poder realizar este estudio. Para desarrollar nuevamente este estudio vamos a basarnos en 3 preguntas y ir desglosándolas. La pregunta número 1, ¿quién fue Pedro? La pregunta número 2, ¿cómo él llegó a negar a Jesús 3 veces? Y la pregunta número 3, ¿cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas? ¿Cómo podemos aplicar este estudio y toda la vida de Pedro y todo el suceso de Pedro a nuestra vida? Ahora, empecemos con la pregunta 1. ¿Quién fue Pedro? Voy a mencionar algunos rasgos, algunos relatos de Pedro a lo largo de la palabra. No son todos, son los más relevantes para desarrollar este estudio. Primeramente, vemos cuando Jesús buscó a Pedro siendo un pescador y lo invita a pescar hombres para el reino de los cielos. Luego ocurrió que Pedro declaró que Jesús es el Hijo del Dios viviente y ahí se le otorgó el liderazgo sobre los demás discípulos. Es decir, él estaba en proceso de llegar a ser líder para el ministerio que Jesús le encomendó. Luego la palabra nos presenta a un Pedro creído, autosuficiente, capaz de dar la vida, capaz de ir preso si era necesario por Jesús y ser incapaz de negarlo. Y en el relato del capítulo 18 también leímos que Pedro toma una reacción de cortar la oreja a uno de los servidores, a Malco, para defender a Jesús. Y finalmente vimos cómo Pedro pierde la prueba, o sea, pierde la prueba y apostata su fe temporalmente por el rechazo hacia Jesús, que era su Salvador y era principalmente su amigo, estando ya varios momentos con él. Entonces, en este momento podemos decir que Pedro, en el momento que afirmaba dar todo por Jesús, él sobredimensionó la capacidad que él tenía para exponerse a esa tentación. Y por eso, a causa de eso, se animó a estar en el mismo lugar donde los perseguidores estaban. Dice así el relato, Juan 18, versículo 15 en adelante. Voy a leer hasta el 18. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó a Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón y estaba allí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos calentándose. Entonces acá podemos afirmar que Pedro había decidido seguir a Jesús desde lejos y estaba con otro discípulo que en el estudio nos dice que era Juan, era conocido del sumo sacerdote, tenía cierto acceso y a él, gracias a ese discípulo, le permitieron tener acceso hasta el patio a Pedro, donde Pedro se estaba calentando sus manos junto con las demás personas que eran los perseguidores de Jesús. Es decir, estaba en un lugar poco conveniente. Muy bien.
Luego no tenemos ninguna otra afirmación sobre el otro discípulo, sino que más bien que era Juan, pero sí tenemos toda la información acerca, o la mayoría de la información acerca de Pedro. Bueno, él estaba calentándose, estaba en el patio, en la parte del nivel de abajo, ¿no? de la residencia. Jesús estaba siendo interrogado injustamente en la parte de arriba, en un nivel 2, si podemos decirlo así. Y acá podemos ver una clara comparación. Los dos empiezan a ser interrogados. Jesús empieza a ser interrogado de una manera muy diferente a la que Pedro es interrogado. Jesús está siendo aprehendido y lo acusan de blasfemia y le dan una bofetada. Y a Pedro estaba en un lugar más tranquilo, como escondiéndose, estaba calentándose las manos y le hacen la pregunta. Al menos Pedro ahí no ligó una bofetada. Entonces podemos decir, Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Estaba aconteciendo todo lo que tenía que suceder para llegar a la promesa, a la profecía. Estaba haciendo la obra de Dios, estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero Pedro estaba haciendo la voluntad del hombre, estaba haciendo la obra del hombre, según la carne. Estaba a punto de negar a Jesús. Estaba en un lugar no conveniente y estaba siguiendo a Jesús por causa de sus instintos, no por causa de su fe. En este contexto podemos entonces afirmar que Pedro y Judas estaban en el mismo equipo. Es decir, Pedro ya estaba cerca de los perseguidores, estaba formando parte de ahí, se estaba haciéndose parte, calentándose en la fogata. Avanzando con la segunda pregunta. ¿Cómo Pedro negó a Jesús? Pedro fue puesto a prueba. No sé si se acuerdan el versículo donde Jesús le dice a Pedro: Satanás te va a zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti para que una vez pase eso, tu fe no falte. Entonces llegó el momento ese momento de que Satanás empezó a zarandear a Pedro, y su caída fue porque lo agarraron de sorpresa. Él nunca imaginó ni pensó que le iban a hacer una pregunta como esa. Entonces su primera reacción fue no lo conozco, no lo soy. Estando en una zona no favorable, porque estaba en un territorio enemigo o en una parte donde no era conveniente. Y entonces acá procedemos a leerlo. Dice el versículo 27, a partir del versículo 25 hasta el 27. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿no te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó el gallo. Acá vemos de manera entrecortada donde Jesús negó por primera vez a Jesús diciendo: no, yo no lo soy. Y por segunda y tercera vez en un lapso de tiempo que lo niega a Jesús. Ahora voy a proceder a leer el libro de Marcos capítulo 14 versículo 66, y ahí tenemos el relato completo y de manera un poco más enriquecida. Dice así: mientras tanto Pedro estaba abajo en el patio, una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo: tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret. Pero Pedro lo negó y dijo: no sé de qué hablas. Y salió fuera
a la entrada en ese instante. Cantó un gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a los otros: no hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco a este hombre del que habla. Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro antes de que cante el gallo 2 veces. Negarás 3 veces que me conoces. Y se echó a llorar. Hasta ahí la lectura. Acá ocurren los 3 sucesos, las 3 negaciones de Pedro. La primera fue que le niega a la criada. En el relato de Juan dice: yo no lo soy. Y acá dice: no lo conozco, no sé de lo que me estás hablando. Acá podemos compararlo con las palabras de Jesús. Cuando leímos el capítulo 18 en el domingo pasado, vemos cuando lo buscan a Jesús, buscamos a ese hombre llamado Jesús. Jesús afirma 2 veces: yo soy ese personaje. Sin embargo, vemos a un Pedro cuando dice: no lo soy. Yo no soy esa persona de la que estás hablando. Hay un claro contraste entre Jesús y Pedro. La segunda vez que Pedro niega a Jesús, cuando la criada le empieza a comentar a sus alrededores y lo empiezan a interrogar nuevamente y lo hacen con ya una afirmación: no hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pedro lo niega otra vez, y esta vez lo hace en público frente a los demás. No sé de qué me están hablando. Yo no soy esa persona al que ustedes están diciendo. No conozco a ese tal Jesús, ni a sus discípulos. Y cuando Pedro niega por tercera vez, y el gallo canta por segunda vez, y los que lo confrontaron lo reconocen por su voz, dice el relato: sí, vos sos uno de ellos porque eres Galileo, sos Galileo. Entonces Pedro hace la siguiente exclamación: lo juro que me parto un rayo si yo le estoy mintiendo, si yo le estoy diciendo: no conozco a ese hombre de que me habla. En nuestro contexto podemos decir: te lo juro por mi mamá. No sé de lo que me estás hablando. Te lo juro por Dios. Miren hasta qué punto había llegado Pedro. Pedro, estando construyendo y había sido llamado al liderazgo, llegó a caer tan bajo de hacer un juramento bajo una mentira tan grande y negar lo que él había afirmado a muerte. Lo que es cierto acá es que podemos ver que cuando parecemos estar bien firmes y creídos y convencidos de lo que nosotros somos más propensos a caer. Es decir, si nosotros decimos: yo soy capaz de no soltarle la mano a Dios, lo podemos llegar a hacer. Dice la palabra en 1 Corintios, versículo 10 y 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo que realmente es cierto es que acá lo que podemos construir como cristianos en un arduo y lento proceso, lo podemos destruir como carnales en tan poco tiempo. Es decir, lo que tardamos en construir en 5 años bajo la mano de Dios, lo podemos destruir con unas palabras, bajo la influencia de nuestra carne, bajo la guianza de nuestro yo, de nuestra carne, y creyéndonos a nosotros mismos.
La tercera pregunta: ¿cómo lo podemos aplicar en nuestra vida personal? Podemos decir que nosotros nunca podríamos negar a Jesús como lo hizo Pedro. Es decir, yo nunca voy a jurar que no soy cristiano. Es decir, nunca voy a jurar por mi vieja algo no, yo soy cristiano y punto. O algo que realmente es verdad y lo puedo jurar. No, porque la Biblia dice, no jurarás, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Ahora, lo que realmente es cierto es que hay un Pedro dentro nuestro. Primeramente tenemos que saber y reconocer que las pruebas no son las mismas para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos, de los hijos de Dios. Esta vez Pedro fue puesto a prueba y cayó a un punto muy bajo. Pero Pablo, cuando fue puesto a prueba de una manera totalmente diferente, y fue un largo proceso del que me acuerdo que él lo llamó aguijón en la carne. Bástate de mi gracia, decía el Señor. Entonces, los hijos de Dios son puestos a prueba de manera diferente. Entonces no tenemos que compararnos entre nosotros, porque las pruebas son para el crecimiento personal de cada uno. ¿Qué actitudes y decisiones nos identifican como Pedro? También actitudes, decisiones y frases que nos identifican como Pedro. Cuando hablamos mal del hermano, estamos teniendo una cierta crítica. Eso significa que estamos haciendo algo oculto, porque estamos hablando algo mal del hermano. Sin embargo, si ese hermano llega, cuando estás a punto de hablar, en medio de una conversación, estás sosteniendo con una conversación con otro hermano y ese hermano llega, ahí nomás se callan los dos y dejan de hablar. Ahí están escondiendo algo. Ahí hay una negación. Otra actitud u otra forma sería tener una postura o una manera de ser dentro de la iglesia o con los hermanos, en este caso, pero cuando estoy en otro ambiente, en el trabajo o con otros amigos que no son de la iglesia, soy una persona totalmente diferente. Es decir, soy una persona que se pone una máscara para disimular una cosa que realmente no soy. Otro punto sería mirar las cosas de Dios desde lejos. Esto puede ser en relación a los ministerios, a la asistencia de las reuniones. Las miro de lejos. Leer poco la Biblia. Cuando esto ocurre, automáticamente nos rodeamos de personas que van a llevar a mentir, que te van a llevar a mentir, juzgar y criticar. Y esto significa negar a Jesús. Podemos ver que Pedro estaba siguiendo a Jesús desde lejos. Él ya estaba empezando en su proceso de prueba, ¿no? Y él estaba dejándose llevar por su instinto, porque él ya venía de su accionar, de cortarle la oreja a Malco y empezaba a querer seguir a Jesús. Lo siguió, tuvo la iniciativa de seguirlo, pero en el momento donde estaba no fue en el lugar conveniente. Le hacen la pregunta que él no esperaba, lo niega por primera vez, canta el gallo, se aleja aún más, lo hace públicamente en la segunda negación, no sé de quién está hablando, y llega a lo más bajo con sus palabras finales: lo juro, que me parte un rayo si le estoy mintiendo. Entonces, esto puede suceder cuando estamos en lugares que no convienen, cuando estamos mirando cosas que no convienen. Un ejemplo claro sería cuando estoy mirando algo que no conviene y se acerca un hermano y lo escondo. Estoy en el celular mirando a alguien y no, esto no es conveniente, pero bueno, lo estoy viendo porque me creo fuerte. Se acerca alguien para querer conversarme, lo escondo.
O estoy viendo la tele, una novela, y si viene el pastor a visitarme, o si viene un hermano a visitarme, lo paso y pongo otro canal, pongo música cristiana. Eso también es esconder. Y eso también es negar. Esos serían ejemplos claros que indican que yo estoy ocultando algo y que me estoy escondiendo de algo. ¿Cuál fue el resultado de la vida de Pedro? Sabemos que Pedro no fue una persona que se quedó ahí. Dice el último relato que él se puso a llorar, se echó a llorar, pero después su vida continuó. Estuvo un proceso con falta de comunión hacia Dios, pero la fidelidad de Dios lo llevó a restaurarse. Sabemos que Pedro era una persona que se arrepintió y siguió con perseverancia el camino de Dios. Escribió las dos cartas de Pedro, primera de Pedro y segunda de Pedro. Predicó el Evangelio a muchas personas, según nos relata el libro de Hechos, y muchos se llegaron a convertir. También fue el que dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a causa de eso, él fue castigado y él sentía un profundo gozo. Es decir, Pedro se levantó de donde estaba, llegó a un punto muy bajo, destruyó lo que había construido con Jesús, pero por la misericordia y la fidelidad de Dios lo pudo construir y llegar a su liderazgo. Y al final padeció por causa de Cristo tantos castigos y finalmente murió crucificado. Eso es lo que nos cuenta la historia acerca de Pedro. Ahora, para aplicarlo un poco más a nuestras vidas, ¿cuál es nuestro lugar como seguidores de Jesús? ¿Cuál es nuestro lugar, nuestra postura, nuestra posición? ¿Cómo nos vemos como seguidores de Jesús? ¿Estamos golpeándonos el pecho, jactándonos y diciendo, soy cristiano, pero a la hora de demostrarlo, lo demuestro? Sí, soy cristiano y lo afirmo con tanto, pero a la hora de que realmente viene el momento de demostrar, no lo demuestro. ¿Estoy siguiendo a Jesús de lejos, sin compromisos, sin mucha convicción, negociando muchas cosas que la palabra nos dice que es conveniente? ¿O estamos firmes en el Señor, reconociendo que somos débiles, pero que seguimos a un Dios para mantenernos firmes, a un Dios fiel? Ahora acabamos de ver que nosotros, por más que intentemos ser fiel con toda nuestra fuerza, no lo podemos ser. Pero lo que sí podemos hacer es depender de la fidelidad de Dios. Ahora lo que estoy diciendo es que estamos destinados a fracasar y a fallarle a Dios todo el tiempo, sino que estamos siendo desafiados a depender de la fidelidad de Dios para que nos mantenga firmes. Él es fiel para mantenernos firmes en medio de la tribulación, en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas. Sabemos que Dios no tienta, sino que Dios pone a prueba para el crecimiento de cada persona. Es Satanás el que nos pone las tentaciones. Pero dice la palabra que Dios nos provee la salida para salir de la tentación. Ahora, fallamos la prueba, caímos en tentación. ¿Qué podemos hacer? Dice la palabra que nosotros tenemos que arrepentirnos. Y para arrepentirnos no quiere decir que debemos echarnos a llorar y quedarnos ahí, sentirnos mal, simplemente pedir perdón, simplemente no. La Biblia dice que tenemos que tener frutos de arrepentimiento. Pedro los tuvo, como lo leímos acá. Se echó a llorar, pero no se quedó ahí. Fue y buscó a Jesús y lo siguió hasta que Jesús ascendiera. Y no solamente eso, sino que hasta la muerte perseveró. Siguió teniendo sus errores, pero él siguió el camino del Señor.
Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Estamos siendo puestos a prueba, fallamos. Demostrar frutos de arrepentimiento. Prepararse para la prueba siguiente, armarse de la armadura del Señor, depender de la fidelidad de Dios y producir frutos de arrepentimiento. Lo que hice, busco no hacerlo más. ¿Qué pasa si caigo en tentación? Me tengo que fijar en qué lugar, en el lugar donde estoy ubicado. Si el lugar donde estoy, en el cual me hace caer en tentación, es conveniente. Pedro, cuando se le dio la prueba, no estaba en un lugar conveniente, estaba calentándose tranquilo con personas que lo interrogaron y le hicieron fallar la prueba. Para cerrar entonces, dice, una vez más, 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y acá vemos a un Pedro más maduro, más avanzado en años, más conocimiento a la palabra y totalmente diferente de lo que era en ese tiempo que fue negado. Y dice, primera de carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada para los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Grandes palabras de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Dice que fiel es Dios para guardar a aquella persona que pertenece. ¿Perteneces a Dios? ¿Fuiste llamado a seguir a Jesús? Si la respuesta es sí, y me decís que sí, sos cristiano, seguís a Jesús durante un tiempo, Dios te bendiga, Dios te guíe para al momento de afrontar las pruebas, las puedas hacer sujetas a la mano de Dios con sabiduría, con temor, sabiendo que somos propensos a caer, pero también está la fidelidad de Dios que nos lleva a superar e ir avanzando de prueba a prueba para crecer. Y también, si sos puesto, es decir, si vos no tuviste ese encuentro con Jesús, no conoces a Jesús, es decir, ves hace poco esas reuniones o reconoces que estabas lejos de Dios o estabas siguiendo desde lejos a Dios, vos tenés la posibilidad de acercarte y buscar al Señor para producir esos frutos de arrepentimiento que dice el Señor. ¿Cómo lo hago? Hablando con Dios. Decir, Señor, ¿dónde estoy ubicado? Quiero pertenecer a tu reino. Haceme parte de tu familia. Anotame en el libro de la vida. Acá estamos como iglesia dispuestos para darte una mano para que el Señor te guíe, te salve, te bendiga. Que Dios los bendiga. Qué tremendo es poder estudiar la palabra de Dios y haber visto esta situación entre Jesús y Pedro y cómo nos podemos identificar con él. Y para terminar, lo que empezamos leyendo al principio de la reunión, versículo 23 del 136, dice, Él, Dios, se acordó de nosotros en nuestras debilidades. Su fiel amor perdura para siempre. Termina diciendo el 26, den gracias al Dios del cielo, su fiel amor perdura para siempre. Gracias a Dios por su palabra y por el perdón que podemos recibir cuando nos identificamos y confiamos en Él. Anuncios. Este viernes que pasó cumpleaños Francisco Esquifito, así que podamos estar
saludándolo, acercándonos a él por medio de Cristian y demostrarle nuestro cariño. Muy feliz cumpleaños a Francisco. Martes, desde las 18 horas hasta las 20 horas, las puertas de esta casa de misericordia, de esta iglesia, se siguen abriendo para poder recibir a personas que están necesitadas, personas que pueden necesitar alimento, que pueden necesitar ropa. Como iglesia, como hijo de Dios, estate orando por esta actividad para que muchas personas puedan conocer al Señor y las personas que ya vinieron puedan seguir asistiendo y poder seguir recibiendo palabra de parte de nuestro Dios. Jueves, 20 y 30 horas, la reunión de oración habitual que tenemos para poder conectarnos, poder vernos a la cara, poder compartir los temas, poder orar juntos. Es el motor, sigue siendo el motor de la iglesia, la reunión de oración. Así que te comprometo, te desafío a que puedas estar contactándote y no dejes de conectarte junto con el cuerpo de Cristo para interceder por todos los temas. Tenemos un anuncio especial y es que Sol Varela ha tomado la decisión de identificarse con Jesús por medio del acto del bautismo. Y si bien es una manifestación pública acerca de su fe, va el sábado 28 de este mes, va a ser el acto del bautismo, pero va a ser a puertas cerradas. Así que como iglesia estemos orando por ella, porque la decisión que va a tomar es una decisión súper importante y que Dios la pueda estar cubriendo, alentando sus pasos. Damos muchas gracias a Dios por esta reunión. Quédate orando, quédate reflexionando y que puedas estar volviendo a la palabra en esta semana, y la semana que viene podemos seguir encontrándonos y buscando más al Señor juntos. Dios te bendiga. Es el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre.